Buenas noches, este es el comentario positivo. Estamos hoy en la segunda clase de los principios básicos. El tema de hoy es el puente de la vida. Ya vimos la introducción, hablamos del Salmo 1 y vimos que solamente hay dos tipos de personas. Entonces hoy vamos a continuar con el puente de la vida y vamos a, por favor, a leer el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Y vamos a primero darle lugar al Espíritu Santo, que sea el que hable. Primero tiene que hablar Dios. Dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Papito, estamos delante de su presencia, dándole gracias por la vida. Gracias por el privilegio de poder compartir este tema, Señor bendito, por medio de este canal. Y le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que se quede conmigo, que no permita, Padre bendito, que sea mi entendimiento y mi conocimiento el que se exprese aquí, se vierta, sino que sea lo que el Espíritu Santo quiere hablar el día de hoy. Señor bendito, nos ponemos en sus manos, declarando que esta palabra va a ser de bendición para mucha gente que va a poder alcanzar a entender, Señor bendito, la importancia, Señor bendito, de la cruz de mi Señor Jesucristo. Le doy toda la gloria y la honra y pongo este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el puente de la vida. Y vemos que dice aquí: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy nos vamos a centrar en este versículo base. Posteriormente, en nuestra lectura sabatina de la Biblia, vamos a leer Juan en esta parte y vamos a leer el contexto para ver qué realmente nos quiere decir dentro de lo que es el contexto. Ahorita nosotros nos centramos al tema de hoy y dice que Él vino para que tuviéramos vida en abundancia. Entonces, en el primer siglo, el Señor Dios propone por medio de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, una vida llena y plena. ¿Cómo podemos alcanzar una vida llena y plena? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que no es algo nuevo, sino que el Señor Jesús nos quería regresar al origen, a lo que el Señor Jesús, a lo que el Señor quería en el origen. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Ajá. Génesis 3:8, donde dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Aquí vemos que los humanos vivían en una armonía y compañerismo, y también había una relación íntima con el Señor, ya que al Señor lo veían. Él dice que ahí él también andaba por ahí. Dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Ahora, quiero aclarar un punto bien importante aquí, y es que al Señor, al Padre, nadie lo ha visto. Si ellos veían una forma corporal, era el Señor Jesucristo. Era el que veían y el que tenían el concepto de Dios, de ver al Señor Jesucristo, aunque ellos sabían del Padre, de Jehová, pero nadie lo ha visto al Padre. Entonces, realmente en una forma corpórea, de aquí vemos que es el Señor Jesús el que iba paseándose por el huerto. Cuando nosotros vemos una forma corpórea, no es el Padre, sino el Hijo. Amén. Entonces, vemos aquí, versículo, vamos a leer desde el 8, desde el de Génesis 3:8. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí vemos el inicio del rompimiento. El rompimiento fue la desobediencia. Dice en el versículo 17: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos, muchos han tenido el concepto por muchos años de que el trabajo es un castigo. No, Adán trabajaba antes de que comiera del fruto. Realmente el verdadero castigo por la desobediencia es tener la separación de Dios, y entonces si Dios es vida, pues obviamente nos volvemos mortales. Ya no tenemos una vida eterna hasta que
Dice Juan en el capítulo 1, desde el 1 al 12, que por medio del Señor Jesucristo es como volvemos a tener esa relación, pero esa relación aquí vemos el rompimiento. El rompimiento fue por la desobediencia, y la desobediencia también rompió con la armonía que teníamos con Dios, y también el compañerismo, ya que se empezaron a culpar mutuamente. Vemos que en el versículo 12 y 13 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algo bien importante aquí es que podemos entender que ese patrón que empezó en ese momento en el rompimiento, lo hemos mantenido. El hombre, en vez de tomar la responsabilidad de sus actos, siempre busca terceros, siempre busca pretextos, siempre busca a quién culpar. Fue mi esposa, fueron mis hijos, fueron las circunstancias, fue mi trabajo, fue mi jefe, es que no me quieren en la escuela, mi maestro no me quiere, y siempre buscamos a quién culpar de nuestras responsabilidades. Desde aquí empezó. Adán culpa a su esposa, pero al culpar a su esposa está culpando también directamente a Dios de que él haya comido del huerto, porque del fruto que estaba prohibido, porque dice la mujer. La respuesta de Adán dice: la mujer, mi mujer, pero le dice que tú me diste. En ese momento Adán está culpándole a Dios porque él le dio a la mujer que hizo que él comiera del fruto. Él no está tomando su responsabilidad, y vemos que va con la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y le dice la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Va a haber un tiempo después de la tribulación, donde va a haber el milenio, y en ese milenio dice la escritura que Satanás va a estar atado en el abismo junto con el falso profeta, y entonces aquí en la tierra va a mostrarse que no necesitamos del diablo para hacer lo malo. Satanás es el que está, o su trabajo de él es hacernos que no estemos en una relación con Dios, y él nos pone las cosas para que así pase, pero realmente la maldad está inherente en el corazón del hombre, y ahí se va a ver que no necesitamos de Satanás para hacer lo malo. Entonces aquí vemos que la serpiente dice: es que Satanás, o la mujer, o sea la serpiente está diciendo: la serpiente me engañó, y no toma su responsabilidad personal de que ella tomó una decisión, ya que a Eva no le pusieron una pistola o no la torturaron para que tomara del fruto, sino que ella lo tomó voluntariamente. Así, cada uno de nosotros, cuando nosotros hemos hecho lo malo, nadie te obligó, a menos que en este caso hablamos de ya situaciones más fuertes, más graves, como a veces los secuestros de mujeres para obligarlas a prostituirse, o la pederastía. Ahí sí estamos hablando de alguien que está siendo torturado y obligado para hacer algo que no quiere hacer. Pero en los demás casos, cuando alguien a ti te ofreció un cigarro de droga y lo tomaste, no te pusieron una pistola en la frente para obligarte a tomarlo, o no te inyectaron la droga a fuerza, te amarraron, te la inyectaron para que lo empezaras a hacer, sino que fue una decisión personal. Asimismo, también cuando viene el adulterio, la mentira, el robo, nadie te está obligando, tú eres el que tomas la decisión. Pero desde que se rompió la armonía y el compañerismo, también dejó de tomarse la responsabilidad personal. Nunca desde Adán se ha tomado la responsabilidad personal de lo que hacemos, y se culpan mutuamente. Ya el diablo ya no tuvo a quien culpar, así que él ya nada más cargó con la parte que le correspondía de su pecado. Al hombre, pues obviamente el trabajo ahora se le hace pesado, y por eso nos cansamos y por eso nos enfermamos. Eso es lo que ha pasado, pero el trabajo ya se hacía desde antes, y es una bendición que también vamos a tener en la regeneración. Cuando ya estemos con Dios, vamos a estar también trabajando, pero ya sin cansancio y sin enfermedad. A la mujer dice la escritura que le dio el dolor de parto como castigo, y a la serpiente, bueno, la hizo que se arrastrara, dice: y sobre tu pecho andarás y de ello comerás todos los días. Entonces aquí les muestro una ilustración que nos muestra exactamente
la posición en la que estamos con Dios. Este es el puente. Este es un puente que había. Este es donde se ve verde, es lo que representa Dios. Esto seco representa al hombre. Y ese puente que nos permitía que nosotros estuviéramos en una relación continua con Dios se rompió. Ese fue el puente que se rompió. Cuando antes de que se rompiera, Dios se paseaba con nosotros y ese puente estaba bien, era un puente que Dios utilizaba para llegar a Dios. Ahora, nuestro problema, ¿cuál es nuestro problema? Vamos a leer la carta de Pablo a los romanos. Carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios. Yo sé que muchos se lo han de saber. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de que no nada más los cristianos, o no nada más los no cristianos, no nada más los mormones o los testigos o los satánicos o los ateos pecaron. Dice, todos hemos pecado y estamos lejos y destituidos de la gloria de Dios. Todos. Perdón. Nos vamos a Isaías 53:6, donde abunda más en este tema. Isaías 53:6. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, cada cual se fue por su camino, todos. No hay uno solo que no peque, no hay uno solo que no haya roto su relación con Dios. Entonces, aquí hay dos puntos bien importantes. Yo tengo que aprender a tomar mi responsabilidad. Eso fue lo que hizo que se rompiera la armonía con Dios. Para recuperar esa armonía tengo que tomar mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es entender que soy pecador y eso me hace estar lejos de Dios. Entonces vamos a ver Romanos 6:23. Romanos 6:23, donde dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las dos partes de este versículo están divididas en partes contrarias. Dice la paga. La paga es una remuneración a algo que nosotros ya trabajamos, o sea, es la remuneración de algo que ya nos merecemos. Y dice del pecado, el pecado es desobediencia a Dios. Lo habíamos visto en un tema anterior, es no acertar en el blanco. El blanco, ¿quién es? Es Jesús, estar en sus caminos. Ajá, y es el resultado por hacer lo malo. Entonces, o lo que yo merezco por hacer lo malo es la muerte espiritual. A esto se refiere la primera parte del versículo, pero la segunda parte nos habla exactamente de lo contrario. Dice la dádiva, y la dádiva en Reina Valera es lo mismo que don, gracia o regalo. O sea, es algo inmerecido. O sea, lo que no merecemos y lo contrario a lo malo, al pecado, es Dios. Lo que no merecemos de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la vida. Lo que nosotros nos merecemos por nuestros actos es la muerte. Lo que se nos regala por medio de nuestro Señor Jesucristo es la vida. Entonces, este cuadro representa muy bien esta parte que estamos explicando en este momento. Ajá. Dice don, regalo, pago, lo que yo merezco, Dios, pecado, vida eterna, muerte espiritual, muerte eterna. Y ahí está, vemos cómo está roto el puente. El puente se rompió por nuestra desobediencia. Y entonces tenemos que entender que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no hay forma de que yo pueda restaurar mi relación con Dios. No existe, no hay forma. El abismo es tan grande que por mis fuerzas yo no puedo acceder a él. O sea, aquí lo vemos de esta manera. Mucha gente piensa que por sus buenas obras, por su religión o por su vida moral, van a poder alcanzar la salvación. Aquí en esta ilustración vemos, está roto el puente. Aquí está el sol de Dios, es santo. Acá está nuestra religión, nuestras buenas obras, nuestra vida moral. Y puede haber personas quizás
que vivan de una manera más moral a veces que algunos cristianos o más religiosa o hagan más buenas obras, no por obras para que nadie se gloríe. No es religión porque Dios aborrece la religión, sino lo que Él quiere es una relación. En vez de religión es una relación personal con Él, y no es una vida moral, es entender los valores de Dios y llevarlos a la práctica, pero no como muchos dicen, mi religión no me permite. Cuando yo digo mi religión no me permite es porque estoy tomando como una carga lo que mi religión hace, y yo estoy pensando que por lo que la religión me enseña, entonces es por lo que yo voy a ser salvo, pero no. La única manera de ser salvo es creyendo en el Señor Jesús. Obviamente estamos hablando de que el remedio lo tenía que poner Dios. Y en esta parte, entonces, vemos Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que yo no lo busqué, Él me llamó. Y no me llamó por ser bueno, no por bueno, sino porque precisamente tenía necesidad de Él. Él pagó por todos, no importa si es un narcotraficante, si es un asesino, si es un policía, si es un político, si es un religioso de alguna orden sacerdotal de las religiones que hay que tienen sacerdotes, o si es aún hasta a veces en algunas religiones hasta pastores o apóstoles tienen que tener que tomar el pago que hizo el Señor Jesús por nosotros. Él pagó el precio, Él es el que pagó el precio, Él muere por nosotros, aún siendo pecadores, no antes. Muchos dicen, es que yo no merezco ir a la iglesia, es que mi forma de vivir, deja que me porte mejor y mejor me acerco. No, precisamente porque soy malo y porque tengo la necesidad, es por lo que voy. Si yo espero hacer bueno, nunca lo voy a hacer porque mi naturaleza es pecaminosa. Entonces, no puedo esperar a ser mejor persona para ir a la iglesia, sino precisamente porque necesito ser mejor persona, necesito ser salvo, necesito ser renovado y transformado, es por lo que busco al Señor Jesús. Y vamos a ver entonces en Efesios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, por regalo, por don, es algo que yo no merecía, pero que Dios me dio. Entonces, si es un regalo, no tengo forma de pagarlo. En el momento en que yo quiero pagarlo, ya el Señor Jesús se me adelantó hace 2000 años, y antes de que yo siquiera viviera o pensara en mi primer pecado, el Señor ya había pagado por mí. Si yo pienso pagarle al Señor con algo mi salvación, pues el Señor ya se me adelantó y lo pagó por mí hace 2000 años. Entonces, yo no tengo forma de pagarle lo que Él hizo por mí, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es porque yo tenga una buena religión, porque tenga una vida moral o porque haga mi buena obra del día, sino porque el Señor Jesús murió en la cruz. La cruz, el lugar donde el Señor Jesús murió, en mi lugar, ahora que estamos hablando de aprender a tomar mi responsabilidad. Entonces, si mi pecado fue lo que hizo que yo no fuera salvo, y mi pecado entonces fue el que hizo que mi Señor Jesucristo estuviera en la cruz, entonces mi Señor Jesús murió en mi lugar. Eso se llama sustitución, y abriéndonos un nuevo camino para regresar a Dios. Esa es justificación, que nos está justificando para poder, porque nadie puede acercarse a Dios si no es bueno. Dios no está donde está lo malo, pero el Señor Jesús nos justifica para que podamos acercarnos a Dios. Primera de Timoteo, vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces hay un solo Dios, el cual se dio en rescate a sí mismo, un solo mediador que es Jesús, que se dio en rescate a sí mismo por todos nosotros y el cual da testimonio. Entonces, algo que yo tengo que entender es que Dios tenía que reestructurar la relación, el puente que había entre Dios y nosotros, y el puente tiene que reposar de ambos lados, y no hay ni un solo hombre que no haya pecado. Entonces había necesidad de que sí, no puede ser Dios porque Dios está no puede estar donde está lo malo,
y no puede ser el hombre porque el hombre es imperfecto y no hay uno solo que pueda ser tan perfecto como para hacer el sacrificio por nosotros, por la humanidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues es la razón por la que por su infinito amor, Él siendo un solo Dios, se separa en tres personas, y entonces el Señor Jesucristo es el que se hace hombre y es 100% hombre y es 100% Dios. Y vemos esto en Juan 1:14, que ya lo hemos estudiado en nuestra lectura bíblica. Juan 1:14 dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que tiene gracia y verdad. Y aquí algo que es bien importante es que viene la palabra unigénito. Entonces, ¿cómo puedo pasar a ser hijo de Dios? Si también aquí la Escritura dice que en el versículo 12 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y les dio potestad de ser hijos de Dios. Si unigénito quiere decir único hijo de Dios, quiere decir que por la sangre de Jesús, ese es el costo, es lo que vale el que yo haya sido adoptado por Dios. O sea, yo soy hijo adoptivo de Dios, todos los hijos de Dios son adoptados, y eso es hasta que creen y le reciben al Señor Jesús en su corazón. Son los que tienen esa autoridad, porque es una autoridad el ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de esto eres un creyente, no eres hijo de Dios. Más bien, no eres un hijo de Dios, eres una criatura. Hay dos cosas: criaturas todos son criaturas, creaciones de Dios, pero hijo de Dios solamente es aquel que recibe al Señor Jesús en su corazón. Eso está en Romanos 10:9, que dice que si lo recibes en tu corazón y lo declaras con tu boca, serás salvo. Entonces es el único medio, no hay otro, para reestructurar el puente que había de relación íntima entre el Señor Dios Padre y nosotros. Entonces esto nos lo ejemplifica muy bien esta ilustración, donde vemos la cruz. La cruz debe de reposar en los dos lados. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y esa puente, que es la cruz, es la que nos lleva a restaurar nuestra relación con Dios. Cristo es el único puente, es el único camino a Dios. Y vamos a ver entonces Juan 14:6. Juan 14:6 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, está hablando aquí con Nicodemo, y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. O sea que yo, cuando veo al Señor Jesús, estoy viendo al Padre, y conozco al Padre si conozco al Señor Jesús. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, Él fue el que restauró el puente para tener una relación con el Padre. Vemos también en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 1 de Pedro capítulo 3, 18. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, una sola vez y para siempre. El único sacrificio perfecto de un hombre que fue 100% hombre, pero que no tuvo pecado, y que es 100% Dios. Amén. Entonces, aquí vemos entonces que nuestra respuesta, o sea, Dios ya hizo su parte, pero así como muchas veces lo he dicho, en el momento de que el Señor Jesús llegó a la tumba de Lázaro, el Señor Jesús dijo: muevan la piedra. ¿Y qué es más difícil, mover una piedra o resucitar a un muerto? Obviamente resucitar a un muerto. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo: muevan la piedra? Porque el pacto es de ambos lados, los dos tienen que hacer algo para que funcione un pacto. Cuando hay un pacto, el pacto que ustedes quieran, el que me quieran ejemplificar. Y aquí, el hecho de que el Señor me adopte como hijo requiere ese pacto de que yo lo tome como padre. Y como padre es tomar su autoridad y respetarlo y obedecerlo como mi padre que es, y que fue pagado por el Señor Jesús con precio de sangre. Entonces, ¿cuál es la parte que yo tengo que hacer o que me corresponde? Bueno, Apocalipsis 3:20, aunque sí mucho se ha dicho en realidad de que dentro del contexto, y es verdad, no quiere decir lo que normalmente se maneja, pero para el tema, de todas maneras sí es una verdad. O sea,
Si vemos el contexto, tiene mucho más que esa parte, pero realmente Apocalipsis 3:20 también sí nos está hablando de esto. Dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue el que me llamó a mí, no lo busqué yo a él. El que escucha y le abre la puerta de su corazón y la recibe, entonces él se queda conmigo, y es su promesa que está en Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión, en donde dice que la parte que a él le corresponde una vez que nosotros nos convertimos, nos bautizamos y obedecemos sus mandamientos, dice la escritura, y hagan discípulos, y al final la promesa es: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la promesa del Señor. Él está esperando a la puerta de tu corazón. Hoy es día de salvación. Ahora tenemos que recibir a Cristo por fe. Juan 1:12. Juan 1:12, lo leíamos hace un momento. Dice: mas a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a reforzarlo exactamente con Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 10, Romanos 10:9. Romanos 10:9, dice la escritura en Romanos 10:9, dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la parte que nos corresponde. Conclusión. Aquí vemos otra vez la ilustración del puente roto, obviamente donde se ve verde, nos ejemplifica, nos ilustra la parte donde está Dios, lo seco es donde está nuestro corazón, y la pregunta de hoy para ti sería: ¿en qué lugar estás tú? ¿De qué lado estás? ¿Aquí o aquí? Y bueno, les decía Mateo 28 del 18 al 20, para terminar. Mateo 28 del 18 al 20, que es la gran comisión. Mateo 28, 18, 20. Vamos a leer desde el versículo 16 de Mateo. Mateo 28, desde el 16 vamos a leer. Permíteme un segundo. Mateo 28, desde el 16, y estamos leyéndolo ahora. Todas las escrituras que estuve leyendo fueron en Reina Valera, ahora es la Biblia de las Américas. Dice en la Biblia de las Américas: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es bien importante, porque Él nos llama, pero no nos llama nada más así porque sí, nos llama y nos da un propósito: a ser discípulos y no ser miembros pasivos de una iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo necesito, parte de mi trabajo es ir y evangelizar, o sea, alcanzar nuevas personas que conozcan al Señor Jesús y que alcancen la vida eterna, pero también me lleva a entender que hay el hecho de ser hijo, también me lleva a tener responsabilidades y derechos. Y yo no puedo exigir derechos si no cumplo responsabilidades, y no puedo tener responsabilidades si no se me dan mis derechos, porque van de la mano, van uno con el otro. Entonces yo no puedo llegar y nada más ser parte de una iglesia, ir cuando quiera y nada más sentarme a escuchar, sino que el parte de mi responsabilidad de hijo es hacer las responsabilidades que competen ahí, que es los ministerios diferentes que hay, son las obligaciones que se nos ponen, pero no como una imposición de Dios, sino que cuando yo entiendo que hay responsabilidades y derechos, y para que yo pueda tener derechos tengo que cumplir mis responsabilidades, entonces voy con agradecimiento, entendiendo lo que vale el que el Señor Jesús me haya rescatado de donde yo estuve, y que hoy esté como hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo.
Entonces, Él nos llama a ser y nos da un propósito. El primer propósito de un discípulo en la tierra, en el cielo, es ser salvo y darle la gloria a Dios. El propósito en la tierra es hacer discípulos y no ser miembro pasivo de una iglesia. El segundo punto es la extensión de este propósito es enseñar todo. Esto se le llama discipulado, enseñar todo. Ahora, algo que yo puedo ver en Mateo 28, 19, 20 es que no me está pidiendo a mí que yo te enseñe lo que sabe mi apóstol. O sea, me falta muchísimo para poder aprender lo que él sabe de la palabra. Pero no me está pidiendo que yo enseñe lo que él sabe, sino lo que el Señor Jesús me ha enseñado a mí. Eso es lo que me ha delegado Él, y eso es lo que estamos haciendo en este canal. El comentario positivo es poder enseñar, no lo que saben otros, sino lo que mi Señor Jesucristo me ha enseñado a mí. Yo vengo a enseñar lo que a mí me enseñó. Ese es el propósito y ese es el discipulado. Por eso la invitación, otra vez, de que te contactes conmigo por mis redes sociales. Tengo 2 Facebook, que se llaman Ricardo Miramontes, que uno es betelguion-secpriv@live.com.mx y el otro es chabelinclown@hotmail.com. O te puedes también contactar por medio de mí. Me puedes dejar en los comentarios aquí alguna duda, pregunta que tengas, o si quieres ser discipulado más especialmente para que puedas ya tomar una cobertura, porque no puede haber cristiano sin cobertura, porque es parte de ser familia. Amén. Entonces, si tú quieres saber más, conocer un poco más, te puedes acercar a mí en mis redes sociales, o te invito a que puedas llegar los domingos a mi casa, que es la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, que se encuentra en el Metro Potrero, a una cuadra del Metro Potrero. Si quieres, si tienes interés de asistir a la iglesia, puedes contactarme y te doy bien la dirección y un mapita para que te sea sencillo llegar. Mañana tenemos 3 reuniones, y por el tiempo que estamos pasando ahorita, bueno, pues es necesario que se registren, pero si tú llegas sin registro, sí te dan el acceso, aunque ya una vez que estés ahí ya te van a enseñar a cómo te puedes registrar para entrar a alguna de las 3, puesto que ya ahorita las iglesias están abiertas al 30% y no puede haber mayor cupo de ello. No puede llenarse más de lo que está permitido, y nosotros como cristianos tenemos que respetar la ley también. Entonces, te invito en esa parte. Bueno, pero finalmente estos estudios que estamos dando de principios básicos, el fin por el cual el Señor nos llamó a darlos es conocer a grandes rasgos qué es un verdadero discípulo, cómo vive, qué enseñó nuestro Señor Jesucristo, qué nos enseñó Dios, y cuánto vale la muerte del Señor Jesucristo para un verdadero discípulo. ¿Cuál va a ser el resultado de que tú conozcas los principios básicos? Bueno, puedas aceptar o no, pero no va a cambiar tu vida. Vas a entender las cosas, y aunque no llegues a ser cristiano, vas a entender por qué el cristiano es como es. Y la idea es que para el que sí se convierta es hacer cristianos espirituales y no cristianos carnales, que tengan un pie en el mundo y un pie con Dios. Amén. Bueno, vamos a dar gracias por este tiempo. Padre, le doy gracias por el privilegio de poder compartir esta palabra. Le doy gracias porque sé que el Espíritu Santo ha hablado, y porque sé que este video van a hacerlo llegar a mucha gente que va a poder empezar a conocerle, acercarse a usted y respetarle como Dios, y ser adoptados, porque ya fuimos adoptados, pero tomar esa adopción al recibir a mi Señor Jesucristo en mi corazón. Valoro su sangre y entiendo la responsabilidad que tengo al empezar a ser hijo. Gracias, Padre bendito. Vamos a seguir, lo sé, Padre bendito, porque yo sé que usted no inicia nada sin terminarlo, Padre bendito. Mi vida, mi familia y mi confianza están en sus manos. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que tengan bonito día. No sé si lo están viendo en la mañana, por la tarde o por la noche este video, pero que Dios los respalde en todas sus actividades. Amén.